Vamos a otro tema. Fíjese que los efectos de la pandemia han golpeado fuertemente a la concesionaria del aeropuerto de Santiago Nuevo Pudahuel, quienes han tocado las puertas, además del Ministerio de Obras Públicas. Hoy la resolución de un panel técnico de Contraloría dictamina que ambas partes deben sentarse para poder solucionar el conflicto. Queremos conocer la postura del aeropuerto y vamos a tomar contacto de inmediato con Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Branco? Muy buenos días. Hola, David. Buenos días, gracias por la invitación. Branco, bueno, para entender un poco el problema, ¿cuál es la afectación que ha tenido el aeropuerto durante la pandemia? ¿Qué ha pasado con los vuelos, con la llegada de dinero al aeropuerto de Santiago en este año y un poquito más que llevamos combatiendo el COVID? Bueno, llevamos un año y medio ya con un 80-85% menos de vuelos. Hoy día el Mercurio lo dice específicamente que en comparación con el mismo mes del 2019 bajamos 85% los vuelos. Y no solamente eso, sino que ya lo hemos comunicado a la autoridad y los pasajeros también lo saben, es que hemos perdido muchas aerolíneas, más de 6, y algo esencial, las rutas. Es decir, cuando volvamos a la normalidad, el aeropuerto de Santiago no va a poder ofrecer ni la ruta que tenía antes, ni el número de aerolíneas. Por ejemplo, Europa. Habíamos logrado, cuando llegamos como Nuevo Pudahuel, aumentar de 2 entradas a Europa, que era París y Madrid, a 5, a través de Roma, a través de Londres, a través de Barcelona. Entonces, no solamente estamos con ingresos muy bajos y ya estamos prácticamente en la quiebra, sino que los pasajeros, los chilenos, las chilenas, tú y yo, no vamos a poder encontrar las rutas que antes había. No está Mendoza, no está Sydney. Y es por eso que le planteamos hace casi ya un año y medio al Ministerio de Obras Públicas cómo podíamos solucionar esto, y pusimos ejemplo de los 77 aeropuertos que manejamos en el mundo, y lamentablemente la visión del Ministerio de Obras Públicas era firme, que no iba a apoyar al aeropuerto de Santiago a través de Nuevo Pudahuel. Una de las posturas que ha planteado la concesionaria es pedirle al Estado de Chile que les extienda la concesión, que inicialmente era de 20 años, ya han pasado 5, quedan otros 15, para de alguna manera compensar las pérdidas producto de la pandemia. El Ministerio de Obras Públicas les dice que no, y el panel de expertos que ha entregado un dictamen también dice que no. ¿Fue un portazo para ustedes lo de esta semana o no? Bueno, eso no es correcto, Davor. Primero, cuando nos reunimos con el ministro Moreno, él dijo que no estaba dispuesto a modificar el contrato, y es más, en el diario, por ejemplo, La Tercera, que aquí tengo la entrevista que dice, te lo puedo citar, dice: ni la ley ni las atribuciones que tienen los funcionarios públicos, incluido el ministro, podrían cambiar los contratos. Y luego dice, en otra entrevista en el Mercurio, dice específicamente, si alguna concesión o Nuevo Pudahuel cree que el Estado tiene que dar algún apoyo o compensación, el procedimiento existe, y que por lo tanto tiene que ir al panel de concesiones. ¿Qué hace Nuevo Pudahuel? Tras la negativa del Ministerio de Obras Públicas, vamos al panel técnico, y la resolución del panel técnico fue objetiva en que sí está en el contrato. Primero dice que el brote de la pandemia mundial es un acontecimiento imprevisto, es un riesgo no asignado en el contrato. Luego dice que no solamente estos efectos provocan el desequilibrio económico de la concesión, sino que hay que revisar en general para poder modificar, y que la petición de Nuevo Pudahuel no constituye una solicitud de ayuda estatal, sino que en el marco, en la virtud del contrato, es decir, tenemos el derecho de que el Ministerio de Obras Públicas, a través de cambio de los aranceles, de modificación del término de la extensión de eso del artículo 71, la buena fe y otros principios, y el marco de ley es compatible con el artículo 19 de la Ley de Concesiones. Es decir, el argumento que entregaba el Ministerio de Obras Públicas para no sentarnos a conversar, para poder ver cómo solucionar la quiebra del concesionario, no es tal. Si es posible, tiene las atribuciones. Entonces, lo que estamos pidiendo, lógicamente, es, a través de lo que dijo el panel técnico, es sentarnos a conversar, ya que el panel técnico fue muy claro. Y además, cuando el Ministerio de Obras Públicas dice que no va a tener conversaciones informales y invita a los concesionarios a ir al panel técnico, se va al panel técnico y da la razón al concesionario en cuanto que el MOP puede modificar el contrato, la lógica y lo razonable nos dice que deberíamos sentarnos. Lo que sí se rechazó, que es interesante de separarlo, nosotros presentamos dos opciones de solucionar el problema, pero eso no era obligatorio, nosotros lo hicimos para poner ejemplos de negociación, y eso fue lo que rechazó el panel técnico. Pero estamos muy contentos porque lo que finalmente nosotros decíamos al MOP, que ellos sí tenían la potestad de modificar el contrato a través de extensión o a través de cualquier negociación,
si es posible, es legal y Nuevo Pudahuel tiene la razón. Claro, depende cómo se mire cada uno de los planteamientos y lo que dice el panel técnico, porque recordemos que en el caso del aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, el panel técnico dijo aquí sí hay que extender la concesión. En el caso de ustedes dice, acá se tienen que sentar a negociar. El ministro Moreno ha sido clarísimo, yo lo he entrevistado varias veces por el tema, dice yo no tengo nada que conversar y además, Branco, la resolución del panel técnico no es vinculante. ¿Qué pasa si el MOP no se quiere sentar a conversar con ustedes? Sí, exactamente, y eso es lo que tenemos que ver para el bien del país. El panel técnico no es vinculante y por lo tanto mismo podría no tomar la resolución tal como no tomó la resolución del TEPUAL, porque también la rechazó. Entonces llama la atención que el mismo Ministerio de Obras Públicas, a través de la institucionalidad que él mismo ha creado como cartera, para dividir, para resolver estas diferencias, no se oiga y finalmente vaya a la Comisión Arbitral. Ahora, ¿cuál es nuestra posición respecto a esto? Es que las consecuencias que trae que un concesionario quiebre del aeropuerto de Santiago, del aeropuerto más importante de Chile, no nos permite seguir invirtiendo para solucionar lo que viene ahora. El aeropuerto de Santiago, recordemos, representa 3 puntos del PIB, Daur, y 190.000 empleos en total juntos a la aerolínea. ¿Qué va a pasar entonces si queremos empujar la economía chilena, el trabajo del turismo? Hemos hablado antes, teníamos una mesa con la administración de la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, que se llamaba APIA, Alianza Público-Privada de la Industria Aérea, y por lo tanto eso fue lo que creó que bajaran los precios. Tú eres de Punta Arenas, por ejemplo, los precios, recuerdas que bajaron de 300.000 a 30.000, 20.000 pesos. Hoy día estamos viendo nuevamente esos precios de 200.000 pesos, 180.000 pesos, porque hay menos frecuencias, menos vuelo y por lo tanto, cuando tengamos mayor demanda, la oferta va a ser mucha más cara y mucho menor. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas tal vez nos gustaría que tuviera una mirada más a largo plazo de cómo podemos seguir siendo buenos socios y no enfrascarnos en una situación que el panel técnico ya dio la razón a Nuevo Pudahuel para que decir que el Ministerio de Obras Públicas sí tiene la posibilidad de modificar el contrato, que era el elemento esencial que el MOP usaba como argumento para no sentarse a conversar respecto a la extensión. Ahora el resultado del panel técnico dice sí, el Ministerio de Obras Públicas sí lo tiene. Sí tiene la capacidad, está en el contrato. Entonces, ¿por qué no hacerlo en vez de extender? El nuevo aeropuerto, el nuevo terminal internacional ya está listo. Se va a entregar en un par de meses. ¿Queremos un terminal internacional vacío o queremos un terminal internacional bullante con nuevas rutas y recuperar las que perdimos? Como Dubái, como Mendoza, como Sydney. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos por el bien de Chile y especialmente por el bien de la conectividad del país. Branco, y si finalmente impera la decisión que ha tomado el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Alfredo Moreno, que además ha sido ratificada por ministros de Obras Públicas anteriores que están en la misma postura, la empresa Nuevo Pudahuel, que es una empresa internacional que tiene contratos con Chile y también con otros estados, ¿va a acudir a tribunales internacionales, por ejemplo al CIADI, para judicializar esto y de alguna manera enlodar o poner en duda la certeza jurídica de nuestro país? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en los pasos a venir? Primero, estamos comunicándonos con el Ministerio de Obras Públicas en vista de lo que ha dicho el panel técnico, en vista que dice que el Ministerio de Obras Públicas sí tiene la potestad de modificar el contrato, y veremos su respuesta. Si la respuesta es lamentablemente negativa, tendremos como Nuevo Pudahuel, como una sociedad hecha en Chile, acudir a la comisión arbitral, que sí es vinculante. Ahora, la parte internacional no la ve Nuevo Pudahuel, la ven los accionistas, que es el Grupo Aeropuertos de París, que es del Estado francés, Vinci Airports, que también es francesa, y eso es un proceso independiente. Pero principalmente lo que aquí, el llamado que hacemos es, frente al descalabro económico del país, tener en cuenta que el aeropuerto no es solamente importante como infraestructura pública del país, no es de Nuevo Pudahuel, sino que también cómo ayuda a las economías, las aerolíneas, los pasajeros que hacen negocio en otros lugares. Entonces, de nuevo, si el Ministerio de Obras Públicas se entiende que ahora sí tiene la potestad, que era el argumento que el ministro Moreno nos decía que era lo que le impedía modificar el contrato. Ahora que sí se puede porque el contrato no solamente lo dice, lo permite y también lo soporta y lo apoya. Entonces trabajemos para que podamos seguir adelante con esta asociatividad que había sido maravillosa. La democratización de los cielos, habíamos bajado los precios, aumentamos más de 25% de las rutas, la habíamos ganado a Lima, a Bogotá y también a Buenos Aires en número de aerolíneas y número de rutas. ¿Chile quiere quedarse atrás
o queremos avanzar con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Economía, para que el país pueda aumentar y seguir siendo líder en la región? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy en día. Branco, y en vista a lo que ha pasado, ¿hay interés de Nuevo Pudahuel como un consorcio internacional, por ejemplo, de adjudicarse, de licitar por nuevos aeropuertos de nuestro país? Estamos enfrentando una renovación de varios aeropuertos en Chile que son abiertas, podrían perfectamente postular ustedes. ¿Lo van a hacer o el interés decrece cuando hay estos problemas? Hoy día es muy complicado. Si imagina, Davor, que la inversión no es menor, es una inversión privada de $1.000 millones y que en esta inversión de $1.000 millones se recupera los últimos 3 años de la concesión. Es decir, de los 20 años de concesión, del año 17 en adelante, recién se resuelve. Entonces, cuando tenemos una inversión de $1.000 millones y el Ministerio de Obras Públicas dice públicamente, no vamos a ayudar a una empresa porque deberíamos ayudar a toda la empresa, ahí hay otro error. El panel técnico es claro en decir que una concesión no es cualquier empresa, no es un hotel, no es un retail, sino que es una empresa que opera un bien del Estado, que tiene un contrato con el Estado, un contrato que el mismo Estado escribió a través del Ministerio de Obras Públicas. Y cuando ese contrato dice que sí tiene la posibilidad de modificar el contrato cuando hay un hecho sobreviniente como la pandemia, y el Ministerio de Obras Públicas rechaza eso, claramente pone en duda que se invierta más y la accionista inyecte más dinero. Ya inyectamos para este año, Davor, $61 millones extra para poder continuar operando el aeropuerto de Santiago sin ingresos de dinero. Entonces, no solamente es un tema de recuperar, sino que es un tema de pagar a los bancos y también de terminar de construir el terminal internacional que todos los chilenos y chilenas vamos a poder disfrutar y utilizar. Pero queremos un terminal internacional 3 veces de lo que existe hoy día, con aviones, con aerolíneas, con pasajes baratos, o queremos que solamente la LIT viaje. Queremos que solamente 2 aerolíneas tengan el monopolio de las rutas. Y eso creemos que le hace muy mal al país. Y a puertas de cómo van las negociaciones de esta fricción que ya lleva mucho tiempo y que se suma también a otras fricciones que han tenido desde el comienzo por otras aristas de los contratos entre el MOP y Nuevo Pudahuel, ¿el riesgo de una quiebra, que tantas veces lo ha dicho el gerente general, está sobre la mesa o se descarta por ahora el riesgo de la concesionaria del aeropuerto de Santiago? Lo que estamos diciendo es que ya este año los ingresos son mucho menores que los costos de operaciones de un aeropuerto vacío y hemos tenido que seguir manteniendo la operación. Entonces, depende de los accionistas del Grupo Aeropuertos de París y de Vinci Airports si están dispuestos a inyectar más dinero. Pero es algo bastante lógico decir, si tengo un contrato que dice que frente a un hecho que no está en el contrato y hay que compartirlo, la solución, hay que llegar a una buena solución entre las dos partes, que no estamos pidiendo que el Estado se haga cargo 100%, estamos pidiendo que se pueda dar continuidad a esta asociatividad público-privada y además de inversionistas extranjeros que han apostado por el país y que en los primeros 5 años fue tremendamente exitoso. El aeropuerto de Santiago creció en 11% promedio y se le entregó al Estado $1.000 millones, además de la inversión de la construcción, en ganancias. Entonces, lo que estamos diciendo hoy día es que se necesita conversar. Este rechazo, esta negación de conversar y de poner límite a las mesas de conversación no es posible luego de que el panel técnico es claro en decir que el Ministerio de la Pública sí puede modificar el contrato, sí puede extender la concesión. Y eso no es pedir dinero. Nosotros vamos a seguir invirtiendo y es más, Davor, estamos invirtiendo más de $200 millones extra del contrato para que el aeropuerto de Santiago sea huella de carbono cero. Es decir, también estamos apoyando el proyecto y el plan del Ministerio del Medio Ambiente de nuestro país. Branco, y pese a las discrepancias que tú has relatado muy bien en esta entrevista, el aeropuerto se va a inaugurar en septiembre. Se va a dar la mano allí el ministro Alfredo Moreno con el gerente del aeropuerto, probablemente va a estar el presidente Piñera, representantes también del Estado francés. ¿Eso está firme? ¿Se inaugura el nuevo aeropuerto a comienzos de septiembre o podría variar la fecha en vista a los temas judiciales? No, nosotros cumplimos nuestros contratos, Davor, y por lo tanto no solamente la inversión ya está 100% desembolsada, esta inversión es que 50% capitales de Nuevo Pudahuel y otros 50% son 11 bancos, hay que pagarle a los bancos. Nosotros cumplimos nuestros contratos y vamos a inaugurar, por supuesto, porque no es nuestro aeropuerto, el aeropuerto es tuyo, nuestro, es de los chilenos y del Estado de Chile. Y vamos a poder inaugurarlo en septiembre con las autoridades, porque nosotros tenemos un compromiso con el Estado, cumplimos con nuestro compromiso, pero también queremos que la contraparte vea lo que dijo el panel técnico,
que lo reciba bien y que podamos sentarnos a conversar para poder solucionar este grave problema. Claro, y mientras conversamos estamos revisando también imágenes del aeropuerto que son más o menos de hace unos 3 semanas en que yo tuve la oportunidad de visitar cómo van las obras, están muy avanzadas, sobre el 95%. ¿Qué trae Branco este nuevo aeropuerto? ¿Podemos hacer el parangón, comparar el aeropuerto actual que nos quedó chico en algunos momentos antes de la pandemia con lo que vamos a tener a contar de septiembre? ¿Cómo nos cambia la vida en términos aeronáuticos? El aeropuerto tiene tecnología de punta y por sobre lo que está en Latinoamérica. Por ejemplo, vamos a tener la mayoría check-in o counters de check-in automatizados. No va a haber contacto humano en su mayoría, sí van a haber counters tradicionales, por supuesto. Pero también lo que va a hacer uno es que tú vas a llegar al aeropuerto, el check-in lo haces automáticamente antes o después, y luego tú autoetiquetas tu maleta, no va a haber esa espera. Algo muy interesante es a la salida también. Cuando uno va a llegar a Chile del extranjero, uno actualmente tiene que pasar por SAC y aduana, que eso puede ser algo engorroso. Pero en el nuevo terminal internacional todo ese proceso se hace en un subterráneo. Por lo tanto, las personas van a poder salir inmediatamente con sus maletas. Además, tenemos distintos espigones, que son las salas de embarque, y los puentes de embarque van a poder ser utilizados por 2 aviones pequeños, como un Airbus 320, o un avión grande como un 787 a través de 2 puentes. Vamos a tener un teatro al aire libre público gratuito. Vamos a tener una galería de arte no solamente para los pasajeros, sino que también para los vecinos de Pudahuel, para los vecinos de Santiago. Queremos que sea un centro cívico y algo que a ti y a mí nos interesa mucho porque somos de región. Vamos a tener el primer terminal de buses interurbanos. Vamos a poder llegar de regiones directo al aeropuerto y también un terminal para el Transantiago. Entonces, si estamos invirtiendo tanto dinero, $1.000 millones para tener un aeropuerto de este tamaño y con esta facilidad para todos los chilenos, queremos que Nuevo Pudahuel pueda invertir más aún para que vuelva. Perdimos a Emirates, perdimos a Qantas con su en ruta a Australia. Si tú querías viajar a Australia en diciembre del 2019, pagabas 500.000 pesos y 15 horas. Hoy tienes que hacerlo por hora de línea aérea, 3 escalas, 36 horas de labor y 2,5 millones. Eso hay que solucionarlo. No podemos permitir que solo una élite sea la que es capaz de viajar. La democratización de los cielos también conlleva que el operador, el concesionario, el Nuevo Pudahuel, tenga los contactos internacionales. Nosotros manejamos Charles de Gaulle, manejamos en Japón, en Irlanda, incluso el aeropuerto de Miami en Orlando. Entonces es importante que el operador sea un operador de excelencia y Chile lo tiene. ¿Por qué entonces no sentarse a conversar y tener una visión a largo plazo? Esta discusión de que si se puede extender o no, no conlleva gastos para el Estado y sí conlleva más inversión desde el Nuevo Pudahuel, que estamos incluso dispuestos a invertir más. Pero quebrar esa asociatividad nos parece muy grave. Claro, en septiembre se inaugura el terminal nuevo, el terminal internacional, el nuevo aeropuerto de Santiago. ¿Qué va a pasar con las actuales dependencias del aeropuerto que se ha dicho va a quedar solamente para vuelos domésticos? ¿En el estado en el que está o también vienen mejoras para lo que hoy día conocemos como aeropuerto? Hoy día el Terminal 1, llamémoslo así, el doméstico, y el Terminal 2, el internacional, el Terminal 1 tiene 90.000 metros cuadrados y ahora lo que estamos haciendo es construir otro espacio que va a hacerlo crecer en 110.000 metros cuadrados. Tenemos que modificar toda la zona de PDI, saque aduana para sacarlo, porque ese terminal va a ser solo para vuelos domésticos. Pasamos de una capacidad de 16 millones de pasajeros al año, que eso era la construcción, a más de 38 millones de pasajeros al año. Lo que quiere decir que tenemos la infraestructura, tenemos la tecnología y tenemos un operador que maneja 77 aeropuertos en el mundo. Chile podría estar perdiendo una gran oportunidad para que llegaran otras aerolíneas, abrir nuevas rutas por un problema o por una discrepancia, Davor, que puede ser solucionada en muy poco tiempo. Argentina ya lo solucionó, extendió rápidamente a todas sus concesiones 10 años. Brasil, que es donde operamos nosotros también, Bogotá, Irlanda, Francia, también el Reino Unido. Todos los países donde operamos ya se solucionó el problema porque los países ven a largo plazo cuál va a ser la solución en vez del momento actual. Y por eso la invitación a nuestra autoridad, a nuestro ministro de Obras Públicas, es que sentarnos a conversar con la definición del panel técnico. Y el panel técnico es claro, el ministerio sí tiene la potestad por la pandemia de modificar el contrato como ellos quieran, como podemos llegar a un acuerdo mutuo. Si esto no es solamente entregarle el peso al ministerio o al concesionario, es trabajar en conjunto, en sociedad, como también lo hemos hecho desde el 2015 hasta el 2019. Y desde ese punto de vista, volviendo a las discrepancias, estamos a puertas del cambio del gobierno, tenemos elecciones a fin de año, ¿sienten que si sale un gobierno de otro sello político quizás podrían abuenarse, podría haber un mejor entendimiento entre el Estado y la concesionaria?
¿O esto es más allá de una doctrina de este gobierno? Creemos que esto es un tema de Estado. Estamos realmente hablando de largo plazo. Imagínate que es una concesión a 20 años, vamos a pasar a 5 gobiernos. Y es por eso que nos llama la atención la visión tal vez cortoplacista de esta discrepancia. Esto va a afectar el crecimiento de las rutas, de las aerolíneas y del aeropuerto de Santiago de acá a 30 años más. Entonces, nosotros ahora tenemos congelada la inversión, por ejemplo, de tecnología verde, pero tenemos nuevos paneles solares que dan más del 5% de electricidad absolutamente limpia. También tenemos un contrato con Enel que el 100% de la energía que recibimos es de fuentes reciclables. Estamos modificando todo lo que significa el aeropuerto de Santiago. Tenemos incluso un programa para discapacidades invisibles, no solamente en personas en situación de discapacidad, sino que personas con un espectro autista, por ejemplo. Son esos pequeños detalles que modifican y democratizan y abren a todos el transporte aéreo, no solo a aquellos que tienen el dinero para hacerlo. Y por lo tanto creemos que un cambio de gobierno es importante tener buena relación con todos, pero el aeropuerto de Santiago es del Estado, es de Chile, es de los chilenos, de las chilenas. Entonces no podemos estar a puertas de abordar, a meses de abrir 300.000 metros cuadrados de un nuevo terminal internacional, de un nuevo aeropuerto, y con las manos atadas para traer nuevas aerolíneas, porque la autoridad lo dijo una vez, el operador solamente opera, no hace nada más que, literalmente, perdón que lo repita, operar. Eso no es así. Del operador depende la confianza que tienen las aerolíneas. British Airways, Alitalia, Emirates, también está Level, que hizo la ruta a Barcelona. No llegan porque sí, llegan porque hay una confianza con el concesionario, porque ya hemos hecho negocios con ellos y alianzas en otros países. Entonces, cuando nosotros presentamos a esas aerolíneas, vengan a Chile, traigan rutas directas, es porque confían en el concesionario. No es lo mismo que Nuevo Pudahuel opere el aeropuerto a que otro operador opere el aeropuerto. Eso es fundamental. Chile tiene un socio de lujo, que es el primer operador mundial, y el segundo operador mundial, como el Grupo de Aeropuertos de París, que es del Estado francés, y Vinci Airports, que también es de Francia. Entonces, es importante, por el bien de Chile, que solucionemos este problema a la brevedad. Branco Carlesia, antes de despedirte, lo último, me lo preguntan en las redes sociales, a propósito del nuevo aeropuerto. ¿Va a haber que caminar mucho? ¿No se ven espacios gigantescos, gimnasios multiplicados por varios miles, o no? Qué buena pregunta, porque hoy día el espigón C, que son 4 espigones, 4 salas, el C y el E están abiertos y los pasajeros tienen que entrar por el T1, el terminal actual, y sí, hay que caminar hoy día bastante, son 2 o 13 minutos, pero hay veredas rodantes. Pero la buena noticia es cuando en septiembre se inaugure el terminal internacional, y tú fuiste testigo, se va a caminar 3 a 5 minutos, todo muy cerca. Hoy día la distancia es un poco mayor por la construcción, pero para las personas que no han ido hace 2 años al aeropuerto es realmente impresionante arribar y ver este edificio enorme que va a poder abrir los cielos a más personas y seguir democratizando los cielos, si es que el Ministerio de Obras Públicas nos permite trabajar y continuar trabajando y continuar invirtiendo en una obra que es del Estado de Chile, que lo hacemos con mucho gusto, siempre y cuando podamos trabajar y atraer a las aerolíneas para que tenga uso el Aeropuerto Internacional de Santiago. Branco Carlesia, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros, muy gentil como siempre. Buenos días, Davor. Chao, buenos días. Y nosotros vamos a otro tema, a la política, este tipo de